Buenas noches, hermanos. Bueno, les pido que me acompañen a la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer en esta noche los versículos 10 y 11, que si bien los leímos el miércoles pasado, no llegamos a profundizar lo suficiente en el contenido de este texto. El título de esta predicación podría ser Dios sostiene a los suyos, o Dios sostiene a su pueblo. El texto de esta noche dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10 y 11 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Bueno, en este capítulo 5, Pedro comienza hablando hacia los líderes de las iglesias, no hacia los pastores, y hace un llamado a apacentad. Dice, apacentad la grey de Dios. Después también se dirige a los jóvenes, exhortando y animando a que se sujeten a sus líderes, y luego da varias directrices generales para estar firmes y animando a los creyentes, en el sentido de que no están solos. Pedro dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Y luego de todas estas exhortaciones y ánimos, termina con esta doxología final, mas el Dios de toda gracia, y termina con una expresión de alabanza a Dios. Son estos textos que acabamos de leer que tocan esta noche. Y esta doxología final, esta expresión o explosión, podríamos decir, de alabanza a Dios, no es solamente la conclusión del capítulo 5, sino de toda la carta. Porque ya después de estos textos solo quedan los saludos y no va a haber más contenido. El final o la conclusión de la carta es esta doxología, esta expresión de adoración. Tras terminar todo su discurso, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final de la carta, él finaliza con esta expresión. Una expresión de adoración a Dios que al mismo tiempo da seguridad y ánimo al creyente. Dice, a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. De alguna manera podemos ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Durante toda la epístola nosotros vemos que el apóstol está escribiendo a creyentes perseguidos. Lo hemos dicho una y otra vez todos estos miércoles, pero no es cosa menor y hay que repetirlo. Pedro le está escribiendo a creyentes perseguidos, a creyentes que están sufriendo aflicción. Por lo que terminar con una expresión así da ánimo y da seguridad en el sentido de que Dios está en control de todas las cosas. La carta pretende, viéndolo de manera muy general, por un lado dar ánimo a los creyentes en medio del sufrimiento y por otro lado exhortar a vivir vidas santas. Ánimo porque están siendo perseguidos y están sufriendo, pero también exhortar a vivir vidas santas. Y esa combinación es interesante. Quiero que presten atención. Animar y exhortar. Y eso es interesante porque el sufrimiento, la aflicción, la persecución, la tribulación no es excusa para abandonar la santidad. No importa el sufrimiento que estés pasando, no importa la prueba, no importa la tribulación, no es excusa abandonar o descuidar la santidad. E irónicamente es quizás la tentación más fuerte en esos momentos, porque cuando uno está sufriendo persecución, prueba o tribulación, la tentación en medio del desánimo es: no voy a la iglesia porque estoy desanimado, no cumplo porque estoy desanimado, no cuido mi comunión con el Señor porque estoy desanimado, y uno tiende a pensar, Dios me va a entender porque estoy desanimado. Todo lo contrario, el apóstol anima
pero al mismo tiempo exhorta, porque la prueba, el sufrimiento, la aflicción, por más duros que puedan ser, no son excusa para dejar o hacer a un lado la santidad o dejar y hacer a un lado a Dios. Él escribe a los cristianos perseguidos en distintas iglesias en Asia Menor, y da distintas directrices. Él recuerda acerca de la esperanza para animar, la necesidad del sufrimiento para probar la fe, llama a vivir vidas santas, habla de Cristo como la piedra viva, la roca que fue desechada por los judíos, luego anima a los creyentes perseguidos, diciéndole que son el pueblo de Dios, y da un montón de directivas generales de la vida diaria para vivir santamente. A todos en general, a los amos, a los esclavos, a los esposos, a las esposas, y finaliza en este capítulo 5, hablando a los pastores. Él dice, apacentad la grey de Dios, es decir, alimentar a la iglesia. Y toda esta epístola es de ánimo, pero al mismo tiempo exhorta. Si hay algo que quiero que quede claro en esta breve introducción es que el sufrimiento no es excusa para descuidar la santidad. El sufrimiento no es excusa para dejar de servir al Señor. Y el apóstol termina esta carta con estos dos versículos. La conclusión de la carta son estos dos versículos. Y no es simplemente un deseo del apóstol. Por cómo está escrito, quizás uno pueda pensar que es simplemente unos buenos deseos del apóstol para con los creyentes, diciendo que Dios los fortalezca, que Dios los establezca. No, es un hecho. Es un hecho. El punto es que Dios va a sostener a los suyos y no hay duda de ello. Y vamos a ver en esta noche 3 puntos. En primer lugar, el Dios de toda gracia. En segundo lugar, el llamado a la gloria. Y por último, Dios sostendrá a los suyos. Vamos a leer el texto una vez más antes de comenzar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Punto número 1, hermanos, en esta noche. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Es interesante el título que pone Pedro, el Dios de toda gracia, y se me hace bastante similar a un título que pone Pablo en 2 Corintios 1, versículo 3, y se refiere a Dios como el Dios de toda consolación. Dice Pablo en 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y esto tiene sentido, hermanos, quiero que recuerden que Pedro está escribiendo a cristianos perseguidos. El Dios de estos cristianos perseguidos es un Dios de gracia, es un Dios de consolación, es un Dios que provee gracia, es un Dios que proveyó gracia para el futuro, para ser liberados de la condenación futura, pero también provee gracia para el presente. No es un Dios que va a salvarte y dejarte abandonado, es el Dios de toda gracia. Esta expresión de Dios de toda gracia ya es suficiente como para dar ánimo al creyente afligido. Dios de toda gracia, tiene sentido también el título porque sabemos que todo lo que es bueno, todo lo bueno desciende de Él. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la carta de Pedro es para animar a los creyentes en medio del sufrimiento. Sufrimiento de cualquier tipo, dificultades, pruebas, persecución, oposición, burla, desprecio. Podés llamarlo como quieras. Nosotros en este contexto no vivimos una persecución cruel y sangrienta como en el primer siglo, pero hay persecución también. Y todas estas circunstancias
eran y son usadas por Dios para fortalecer o probar la fe. Todas las circunstancias, sufrimiento, pruebas, aflicción, son usadas por Dios para fortalecer y para probar la fe. Y es interesante el mal concepto que tenemos de la palabra prueba. Quizá por el colegio y la universidad, cuando escuchamos la palabra prueba, entendemos o pensamos en un examen. Sin embargo, no es ese el sentido, porque Dios no es un maestro que necesita darnos un examen para ver cómo está nuestra situación. Él ya conoce nuestra situación. Él ya conoce el estado de nuestro corazón. Por lo que la prueba no es para Él saber cómo estamos, sino para nosotros. La prueba es para mostrarnos a nosotros mismos dónde y cómo está nuestro corazón. Las pruebas y todas las circunstancias están dentro de la sabiduría de Dios. Y si nosotros vemos las pruebas de esta manera, como un acto de la soberanía de Dios para mostrarnos nuestro corazón, podríamos decir, por más difícil que sea, que las pruebas y las dificultades también son una gracia. Porque no tiene otra intención más que llevarnos a Cristo. Podemos ver nuestro estado en la prueba y alabar y glorificar a Dios, o ver nuestro pecado y arrepentirnos a ir a Cristo. El Dios de toda gracia, dice Pedro, y es interesante, porque no importa cuán grande sea la prueba, la gracia siempre será mayor. Los cristianos no pueden afrontar solos las pruebas o las aflicciones o las tribulaciones de este mundo, pero Dios va a dar gracia y va a acompañar en medio de la aflicción. Los cristianos necesitan al Dios que da gracia. Y esta gracia hace que el cristiano pueda crecer en medio de las aflicciones. Esta gracia es la que también produce, como dice Pablo, el querer y el hacer. Dice Pablo en Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto también es gracia. El cristiano puede ser santificado en medio de la prueba, el cristiano puede amar a sus hermanos, el cristiano puede servir al pueblo de Dios, el cristiano puede aborrecer el pecado y desear la santidad, y todas estas cosas es solo por gracia. Todas estas cosas son por gracia y por medio de la gracia que Dios da. Absolutamente todo en la vida del cristiano es por gracia y es por medio de esta gracia. Y pensando en lo que decíamos anteriormente de las pruebas, esta gracia que da Dios también incluye el sufrimiento, las aflicciones y las pruebas. Y también incluye la fortaleza para poder soportarlas. Sin la gracia de Dios, el cristiano no puede nada. El cristiano no puede nada. Vemos en la epístola del apóstol Pedro a hermanos que están sufriendo. Y muchas veces este sufrimiento produce un montón de dudas o preguntas o cuestiones que no tienen respuesta y que llevan sin dudas al desánimo. Muchas veces el sufrimiento puede llegar a ser tan aplastante que uno pueda llegar a pensar que Dios quizá lo ha abandonado. Y yo sé que si yo les pregunto a ustedes si sienten que Dios los ha abandonado en algún momento, probablemente todos digan que no, pero sabemos que hay momentos en los que quizás esa pregunta pueda rondar en nuestra cabeza y no es nada descabellado. Podemos leer miles de salmos en los que el salmista siente que ha sido abandonado por Dios. Eso es lo que produce muchas veces el sufrimiento. Pero el Dios de toda gracia dice en Romanos 8:39,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también dice en Salmos 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré. Dios promete acompañar, Dios promete dar gracia para poder soportar la prueba. El cristiano jamás será abandonado en medio de la prueba. Dios promete sostener en medio de la aflicción. Dios promete dar gracia y proveer gracia para poder soportar la aflicción. Él proveyó, como decíamos, gracia para el futuro, pero no te dejó abandonado en esta vida, sino que provee gracia también para el presente. La prueba, por difícil que sea, es una gracia. La prueba muestra el estado de mi corazón. Y si yo salgo victorioso de la prueba, no tengo otra cosa que glorificar a Dios que me sostuvo. Si yo fallo en la prueba, me guía al arrepentimiento, me guía a Cristo. Por lo tanto, la prueba es una gracia. Y para que quede claro este punto, el Dios de toda gracia va a sostener y va a proveer gracia en medio de la prueba. En segundo lugar, punto número 2, el llamado a la gloria. El llamado a la gloria. Y es interesante que Pedro dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, por lo que el llamado de Dios al escogido no es al sufrimiento, no es a otra cosa que no sea la gloria. El llamado de Dios al creyente es a la gloria. Y este llamó hace referencia al llamamiento eficaz, el llamamiento que Dios hace y que solo por ese llamamiento el hombre puede responder. Es un llamamiento que Dios llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Podemos ver en Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y noten que todo está en pasado. Todo esto Dios lo hizo en la eternidad. Y el propósito final de ese llamado es la gloria. El texto finaliza diciendo, a estos también glorificó. El fin es la gloria. El cristiano no fue llamado a sufrir, sino fue llamado a la gloria. Sin embargo, este llamado también incluye un llamado a ser santos. Como pueblo de Dios, Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y yo quiero que entiendan, hermanos, el privilegio que es este llamado de Dios a la gloria. Sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, llamó a los escogidos a que participen de esa gloria por toda la eternidad. Ese es el llamado de Dios. El Dios de toda gracia llamó a su gloria eterna. Y por esto el cristiano, a pesar de los sufrimientos y a pesar de las pruebas y a pesar de las aflicciones en esta vida, avanza. Avanza porque sabe que fue llamado a la gloria, como dice Pablo en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento que dice Pablo es la gloria. El cristiano fue llamado a la gloria. Y este llamamiento a la gloria es en Cristo. Dice Pedro que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Absolutamente todo en esta vida, todo en la vida del cristiano es en Cristo y es por Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El creyente es hecho coheredero de toda la gloria del reino con Cristo.
Todo es en Cristo, todo es por Cristo y todo es por medio de Cristo, incluido este llamamiento a la gloria. El cristiano debe vivir únicamente en el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo es el camino. El cristiano debe caminar en este camino alumbrado por la luz. Cristo es la luz. Y debe caminar hacia la meta. Cristo es la meta. Cristo lo es todo en la vida del cristiano. Cristo es el camino, Cristo es el que alumbra, Cristo es la meta. Podemos ver esto claramente en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que presten atención a lo que dice el texto. Entre otras cosas, dice, correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Jesús es la meta de la carrera. Jesús es el objetivo. Pero también dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Toda la carrera es por Él. Cristo es todo en la vida del creyente, el camino, el que alumbra, la meta, y todo es por medio de Él. Y mientras Pedro está hablando de esto, del llamado a la gloria, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pedro, menciona también el sufrimiento, lo incluye. El cristiano no ha sido llamado al sufrimiento, pero el sufrimiento estará presente. Dios en Cristo nos llamó a la gloria, pero esto es, dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es interesante este un poco de tiempo. Dios en su soberanía puede hacerte sufrir unos meses, unos instantes, unos años, pero Dios en su soberanía, si así lo escogiera, podría hacerte miserable toda tu vida y estaría en su derecho. Pero ¿qué es esta vida entera en comparación con la eternidad? Pedro dice, un poco de tiempo. ¿Qué son los 80, 90 o 100 años que puedas vivir en esta tierra en comparación con toda la eternidad? El tiempo de prueba es corto. La vida en esta tierra es corta. Y esta vida es ese tiempo de prueba. En ella soportaremos sufrimiento, pruebas, aflicciones, tribulaciones, pero bajo ningún punto de vista podríamos comparar esta breve vida con toda la eternidad. En esta vida vamos a tener aflicción, pero esto es de ánimo porque Pedro dice, tranquilos, es solamente un poco de tiempo. Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y Pablo lo tenía más que claro cuando dijo en Hechos 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El punto, hermanos, es claro. Dios nos llamó a la gloria. Aquellos que Dios ha escogido, Dios ha llamado a la gloria. Pero en esta breve vida en la tierra vamos a padecer tribulación. Punto número 3 en esta noche. Dios sostendrá a los suyos. Este quizás sea el punto más breve, pero vamos a ver estas palabras que usa el apóstol Pedro. Él dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El punto es que no importa cuánto estén sufriendo, cuán perseguidos estén siendo los creyentes, Dios va a sostener a los que son de Él. Y es interesante porque estas palabras no son un deseo del apóstol, no es que él está deseando que
los receptores de la carta sean perfeccionados por Dios. Es un hecho. De hecho, las palabras en griego no están en este tiempo. Una correcta traducción sería así: Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esa sería la traducción correcta. Pedro está prometiendo que Dios lo hará. Pedro promete que Dios hará todas estas cosas en el cristiano. De manera que no sé cuál sea tu situación, si estás sufriendo pruebas, si estás sufriendo rechazo o si estás sufriendo persecución de cualquier tipo. Esto es una promesa que Dios hace. El Dios de gracia que te llamó a la gloria, como si fuera poco el llamado a la gloria, Él también te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer en medio de tu sufrimiento. Dios hará todo. Realmente eso es lo que Pedro está diciendo. Dios va a hacerlo todo. De nuestro lado solo debemos confiar. En primer lugar, dice Pedro, perfeccione, os perfeccione. Esta palabra, perfeccionará. Y la palabra en griego es interesante porque su significado literal sería reparar. Y se refiere a restaurar algo que está deteriorado por el uso. Leía un comentarista esta semana que daba un ejemplo en el que esta palabra podría ser perfectamente aplicada, que es el restaurar un arma que ha sido deteriorada por su uso en combate. Ese es el significado de la palabra y el punto es que el Señor va a restaurar a todos aquellos que estén golpeados por la batalla de la fe, a todos aquellos que hayan salido mal quizás de las pruebas. Él promete restaurarlos. Es la misma palabra que usa Pablo en Gálatas 6:1 cuando estaba hablando de aquellos que fueron sorprendidos en alguna falta. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es esa misma palabra que usa aquí Pedro para decir perfeccione. Dios promete restaurar, Dios promete reparar, Dios promete perfeccionar al cristiano herido. En segundo lugar, Pedro dice afirmar. Dice: él mismo os perfeccione y afirme. Esta palabra significa literalmente eso, hacer estar firme. Y nosotros podemos ver en el versículo 9 de este capítulo 5 que Pedro nos muestra la necesidad de estar firmes ante el diablo, resistir firmes al diablo. Y en muchos otros lugares de las Escrituras podemos ver la necesidad de estar firmes o de mantenernos firmes en la fe. Bueno, Dios promete afirmar al cristiano. Dios promete afirmarlo para que pueda estar firme, para que pueda resistir. Muchas veces, quizá como Pedro, podemos prometer cosas o pensar que vamos a hacer cosas y luego por debilidad no las cumplamos. Como dijo Pedro: mi vida daré por ti, y luego lo negó 3 veces. Pero también vemos las palabras del Señor en Lucas 22, cuando les dice que Satanás pidió zarandearlos como a trigo. Jesús les dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Dios afirma, Dios hace estar firmes. Podemos fallar, podemos caer, pero en última instancia Dios afirmará. Dios dará la firmeza necesaria para que el cristiano, el que verdaderamente es hijo suyo, pueda permanecer firme en la fe. En tercer lugar, fortalecer. Dice Pedro: os perfeccione, afirme, fortalezca, fortalecer. Y esta palabra es interesante, significa literalmente robustecer. Y denota la idea de que Dios va a confortar los corazones. Podemos ver esta misma palabra en otro versículo, por ejemplo en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte,
vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa palabra conforte es la misma palabra que Pedro utiliza aquí para fortalecer. Dios confortará a los corazones. Vemos en este texto de Tesalonicenses que Dios confortará a los corazones y los capacitará para el servicio a su pueblo. Dice, confirmen toda buena palabra y obra. Por lo que en medio del sufrimiento el cristiano es afirmado por el Señor, es restaurado por el Señor y es confortado para que a pesar de las dificultades pueda seguir funcionando en el servicio a su pueblo. Y la última palabra que utiliza el apóstol es establezca, establecer. Él dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esta palabra establecer denota la idea de hacer algo inconmovible. Va mucho más allá que solamente afirmar, sino la de hacer algo inamovible. Esta palabra está relacionada con colocar un cimiento firme, de manera que todo lo que se ponga encima de este no va a poder moverse, va a quedar inamovible. Y podemos ver esto claramente en el Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 25, cuando Jesús está hablando sobre aquel que edificó la casa en la arena y aquel que edificó la casa en la roca, hablando de aquel que edificó la casa en la roca, dice así el Señor, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa casa era inamovible, esa casa estaba establecida. A eso se refiere con establezca o establecer. El punto es que Dios establecerá. El cristiano será puesto en un lugar inamovible y todos sabemos aquí cuál es ese lugar. Cristo es ese lugar. Dios restaurará al cristiano afligido, lo hará estar firme, confortará su corazón y lo pondrá en un lugar inamovible. El cristiano quedará firmado, inamovible, frente a un enemigo que desea verlo caer. El diablo, el enemigo, que Pedro dice, en el versículo 9, que debemos resistir firmes, solamente quiere vernos caer. Pero si estás en Cristo, Dios te hará estar firme. Ese es el punto. Ese es el punto. Y como conclusión, no hay otra más que el versículo 11. Al ver que todo es obra de Dios y que nada depende de nosotros, Pedro simplemente explota en alabanza diciendo, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y no queda más conclusión que simplemente dar toda la gloria a Dios. Todo es por Él y todo es para Él. Y este Dios de toda gracia hizo todas estas cosas y hará todas estas cosas solo por gracia. Y nuevamente, esto tampoco es un deseo del apóstol, no es que el apóstol está diciendo que de Dios sea la gloria, que de Dios no. Estas mismas palabras también están escritas en otro tiempo y una correcta traducción sería: suya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un hecho. La epístola de Pedro, más allá de los saludos finales, termina dejando en claro la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, incluso el sufrimiento. Y todo este sufrimiento no es más que otra gracia de Dios para afirmar, para fortalecer y para establecer a sus hijos. En este versículo vemos evidentemente la soberanía de Dios y que Dios tiene el dominio por todos los siglos, es decir, por toda la eternidad. Dios está fuera del tiempo, por lo tanto su dominio y su poder son eternos, son para siempre. Y para terminar, quisiera saber qué relevancia tiene este texto para ustedes o cómo podríamos aplicar este texto para nosotros el día de hoy. ¿Cómo afecta a tu vida este texto? ¿Estás sufriendo por causa de Cristo o estás viviendo muy cómodamente? Estoy plenamente convencido de que
todo cristiano, todo hijo de Dios verdadero, en mayor o en menor medida va a sufrir por Cristo. No vivimos bajo una persecución extrema como en el primer siglo o como en otros países hoy en día. Sin embargo, la persecución siempre será. En nuestro contexto, quizá la persecución pueda manifestarse como rechazo, como burla o como desprecio, o muchas veces también como reclamos. Recuerden que Pedro dice que el mundo se sorprende porque no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Por lo tanto, va a haber reclamos, va a haber desprecio, va a haber burla. Y si no estás sufriendo estas cosas, creo que sería bueno que examines en dónde estás, porque todo creyente verdadero, en mayor o en menor medida, va a experimentar oposición. Y cualquiera que sea tu situación, sufrimiento, desánimo, pruebas, si estás en Cristo, quiero que guardes este texto en tu corazón porque Dios promete que va a sostenerte. El Dios de toda gracia entregó a su Hijo por gracia en tu lugar para salvarte de la condenación eterna, por gracia, y te ha dado todo, te ha llamado a la gloria y promete sostenerte y afirmarte. Y todas estas cosas y pruebas que tanto te afligen, Él promete usarlas para afirmar tu fe. Por lo tanto, ten ánimo. Él promete restaurarte, perfeccionarte y hacerte estar firme y fortalecerte y establecerte para que quedes inamovible. ¿Estás herido o afligido por el sufrimiento? Él promete restaurar. ¿Estás tambaleando en tu fe o tienes dudas o sientes que Dios te ha abandonado? Bueno, Él promete afirmar tu fe, afirmarte y ponerte en un lugar inamovible. Como siempre, me gusta aclarar todas estas cosas es si estás en Cristo, porque si no estás en Cristo, el sufrimiento no tiene más sentido que solamente sufrimiento, porque Dios no va a estar usándolo para nada. Por lo que si no estás en Cristo, solo te invito a que vayas a Cristo. Y también otra cosa que creo que es necesario aclarar, que no es lo mismo consecuencias del pecado que pruebas. Si estás sufriendo aflicción, tribulación, por malas decisiones o por pecados que has cometido, no son pruebas, son consecuencias de tu propia miseria, de tu propio corazón. Y no hay otra cosa que decirte que te arrepientas y que vayas a Cristo. Pero si estás sufriendo por el Evangelio, si estás sufriendo por Cristo, si estás padeciendo aflicción, cualquier tipo de aflicción que sea, Dios promete usarla. Como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por el texto que ha tocado en esta noche. Pedimos, Señor, que uses tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que nos guíes y nos ayudes, Señor, a poder atravesar esta vida con las aflicciones y las pruebas, Señor, que vendrán, confiando en ti, Señor, sabiendo que todo depende de ti, Señor. Rogamos que aumente, Señor, nuestra fe, Señor, y que podamos vivir confiando en ti. Damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.